Bueno, ahora vamos a ver finalmente la circulación renal. Entonces todavía no vino renal, pero tenemos que las unidades funcionales del riñón son los glomérulos y vamos a distinguir una corteza renal y una médula renal y que hay dos tipos de glomérulos con algunas características diferentes. En cuanto a la hemodinámica renal, tenemos que representa entre el 22 y el 25% del gasto cardíaco. O sea que 1100 mililitros por minuto van dirigidos al riñón. El 90% de ese flujo sanguíneo renal va a perfundir a la corteza renal, en tanto que el 8 al 10% de la sangre que entra al riñón va a perfundir la médula renal. Y solo el 1 o 2% va a perfundir el tejido de la papila renal. Este flujo sanguíneo va a disminuir con la edad, con la senilidad, aumenta con el embarazo y el flujo sanguíneo renal por gramo de tejido aproximadamente es de 4 mililitros por minuto, o sea que es un volumen alto por gramo de tejido. En el esquema de la derecha se representa la localización de los riñones. En este esquema se muestran distintos cortes que se va haciendo cada vez a mayor aumento de izquierda a derecha. En el diagrama de la izquierda tenemos un corte sagital del riñón que se ve la arteria y la vena renal, cómo se divide en las distintas ramas y los sectores de la corteza y de la médula renal. En la zona del círculo amarillo se amplifica y queda en la parte del medio, en donde se distingue ahí claramente la médula y la corteza renal, y observen que los vasos tienen forma de asa. Tanto las venas como las arteriolas tienen forma de asa que descienden desde la corteza hasta la médula y vuelven a subir. Y lo mismo con los túbulos renales. Y después, ahí de vuelta, la zona dentro del círculo amarillo, la amplificamos más y vemos la unidad funcional del riñón, que es la nefrona. Tenemos el glomérulo, que es donde se produce el filtrado de la sangre, y ahí es el primer paso para que se forme el líquido tubular que finalmente se va a convertir en orina, luego que se le extraigan y se le agreguen distintas sustancias y cantidades de agua. Tenemos un túbulo proximal de gasa de Henle y después tenemos un túbulo distal, luego un túbulo colector que finalmente va a formar los cálices y el uréter, que por ahí va a salir la orina, y después tenemos la arteria renal y la vena renal. La arteria renal, que es la que lleva la sangre al glomérulo, y la vena renal es la que retira la sangre del riñón. En cuanto a la circulación, dijimos que consta de dos lechos capilares separados por la arteriola eferente. La presión hidrostática de los capilares dentro del glomérulo, los capilares glomerulares, es aproximadamente 60 milímetros de mercurio, en tanto que la presión hidrostática de los capilares peritubulares, o sea, los que descienden y vuelven a subir, esos capilares peritubulares son de 13 milímetros de mercurio, la presión hidrostática. En este diagrama se muestra la arteria renal en rojo,
que forma un lecho capilar dentro del glomérulo renal que está rodeado por la cápsula de Bowman, que ahí va el producto que se filtra desde la sangre hacia la cápsula de Bowman, y si siguen las flechas ven cómo es la circulación dentro del túbulo contorneo proximal, del asa de Henle, del túbulo distal y del túbulo colector. Eso sería al final lo que por donde saldría la orina. En tanto que se forma una capilar eferente que sale del glomérulo, ¿no? La arteriola eferente, que luego se va a ver otra red de capilares que va a seguir al asa de Henle y que ahí va a pasar al sector venoso y por la vena renal se va a retirar. Pero también sigan la parte de flechas a través de los vasos y las arteriolas y los colectores, y eso le va a dar una noción de cómo es la circulación a través de los conductos, ya sea vasculares o de colectores. Aquí tenemos un esquema más grande en el que se ve la arteriola eferente, en que se forma ahí en la zona del glomérulo, donde se produce el filtrado glomerular, ¿no? Y que pasa al túbulo proximal, en tanto que la sangre pasa y se retira por la arteriola eferente, ya con menos cantidad de agua y otras sustancias que se filtran. Luego también en la parte del asa descendente y el ascendente se le agregan y se le retiran otras sustancias como electrolitos, agua, etc. Y lo que va a dar la formación final de la orina y va a producir el filtrado de la sangre.